ángulos, las dimensiones de soldadura cuando tenemos ángulos. Aquí todo lo que hay es simplemente estática en la primaria. Simplemente decimos, de acuerdo con esta ecuación, la capacidad de una soldadura es proporcional a su longitud. Okay. A mayor longitud, mayor capacidad, mayor carga. Entonces, sencillamente, lo que calculamos nosotros con esta ecuación es la longitud total de la soldadura, la longitud total de la soldadura, no de cada cordón, de la soldadura. Entonces, ¿cómo hacemos para dividirla? Entonces, aquí lo que hay es un juego de estática. Sencillamente yo digo, la fuerza que toma esta soldadura será igual a proporcional a su longitud, manteniendo el espesor efectivo constante para todas, lógicamente. Yo no puedo hacer una soldadura con un espesor y otro con otro espesor, tengo que mantener el mismo espesor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el espesor, digamos, el espesor de la soldadura es una constante, eso no es una variable, la variable aquí es esta. Entonces, ¿qué hago aquí? Sencillamente hago una sumatoria de fuerzas horizontales y digo, P sub U tiene que ser igual a la suma de esta fuerza más esta fuerza. Aquí está. F sub 1 es igual a F sub W por W efectivo por L sub 1. Y F sub 2 es igual a F sub W por W efectivo por L sub 2. ¿Está claro? ¿Listo? Hago una sumatoria de fuerza igual a 0. Le digo, P sub U a la izquierda debe ser menos F sub 1 igual a 0. Por lo tanto, P sub U debe ser igual a F1 más F2. Y de aquí me queda una primera ecuación, que es esta, P1. De aquí puedo despejar F1 o F2, la que yo quiera, la llamé esta de aquí. Luego, tomamos momentos. En estática nos enseñaron a ser medianamente inteligentes. Siempre tomen momentos con respecto a una fuerza que en un efecto. Entonces, tomamos con respecto a este punto, al punto A. Entonces, esta fuerza produce un momento en este sentido y esta fuerza produce un momento en otro sentido. Entonces, se restan. Entonces, ¿cuánto es el momento producido por esta fuerza? F1 por este brazo. ¿Qué es E sub 1? E sub 1 es Y trazo. E sub 1 es Y trazo. ¿Listo? Y trazo. Entonces, ¿dónde está el centroide? Entonces, aquí me queda esta ecuación. Hago un juego matemático y llego a esta ecuación. F sub 2 es igual a P sub 1. E sub 1 sobre B. Y F sub 1 es igual a P sub 1. ¿Qué es E sub 1? Esta fuerza que está más alejada del centroide deberá tener una menor longitud porque tengo mayor brazo. ¿Está claro? Y la soldadura que está más cerca del centroide tiene menor brazo, debe tener por lo tanto mayor longitud. ¿Listo? Es un error colocar las dos soldaduras de la misma longitud. ¿Por qué razón? Porque tomarían la misma cantidad de fuerza. Y si yo hago equilibrio de momentos, ya la sumatoria de momentos con respecto al punto A ya no será igual a 0. ¿Está claro para todos? ¿Listo? Entonces esa es la razón por la cual hacemos ese tipo de cosas. Bueno, punto importante. Cuando nosotros diseñamos conexiones, y ahí en esa ecuación estamos diciendo la longitud de la soldadura debe ser mayor o igual a P sub U sobre un factor de reducción de capacidad por F sub W por el W efectivo. Para recordar, ¿qué dijimos aquí que era F sub W? F sub W es igual a 0.6 FEXX que multiplica a un factor. FEXX es el límite de influencia del acero de la soldadura, o sea, el material de aporte. Y tomamos el punto 6 porque el filete trabaja cortante. Pero recuerden, en estructuras de acero, cuando consideramos esfuerzos cortantes, siempre tomamos el 60% del correspondiente esfuerzo a tracción. Y esa es la recomendación. ¿Mejora? ¿Sí? ¿Un poquito? Listo. El factor que es algo que dijimos en la clase pasada, es igual a 1 más 0.5 seno a la 3 medios
seno a la 1.5 del ángulo teta. ¿Qué es el ángulo teta? El ángulo teta es el ángulo que forma la carga con respecto al eje de la soldadura. Esta es la soldadura, L sub W. Esta. Y yo tengo una carga aplicada en este sentido, P sub 1. Y este es el ángulo teta. Ya vimos la clase pasada y en la presentación que les he mostrado, hemos encontrado este patrón. Si el ángulo es cero, quiere decir que la carga es paralela al cordón. Y decimos cordones longitudinales. Cordones longitudinales, lo que acabamos de mostrar aquí, son cordones paralelos a la carga. Estos son cordones longitudinales, son paralelos a la carga, cordones longitudinales. Si θ igual a 0, ya no tengo que hacer la clase pasada, que se recortar el mundo. Si yo le pongo aquí θ igual a 0, el seno del 0 será igual a 0, elevado a 1.5 será 0, multiplicado por 0.5 será igual a 0, y 1 más 0 es 1. ¿Está claro? ¿Listo? Sencillo. Bueno. Punto importante. ¿Qué dijimos aquí del W efectivo? El W efectivo depende del proceso de soldadura. Dijimos que había dos procesos de soldadura fundamentalmente. Un proceso que se llama soldadura de arco protegido, soldadura de arco protegido, SAP, ¿cierto? Donde decimos que el espesor de la soldadura es igual a .707 W. Y W es el espesor nominal de la soldadura. El espesor nominal de la soldadura depende del espesor del material que estoy soldando. ¿Listo? Y hay un valor mínimo y un valor máximo que en la clase pasada nos ubicamos. El otro proceso de soldadura se llama SAW. Y quiere decir soldadura de arco sumergido. Soldadura de arco sumergido. Cuando tengo soldadura de arco sumergido, tengo dos expresiones. Si el espesor de la soldadura, el espesor nominal, es menor a 3 octavos de pulgada, 3 octavos de pulgada son 9.5 milímetros. 9.5 milímetros. El espesor efectivo es igual a W. Si el espesor de la soldadura es mayor a 3 octavos de pulgada, o sea 9.5 milímetros, al espesor nominal le sumamos 0.11 pulgadas. ¿Cuánto me da 0.11 por 25.4? 2.39 milímetros. ¿Listo? 2.39 milímetros. Entonces, debemos tener precaución si el espesor de soldadura es menor o igual a 3 octavos. Este es el espesor nominal, ¿no? Espesor nominal de la soldadura. Usamos el espesor efectivo igual a. Si es un poquito mayor, le sumamos 2.39 milímetros. Razón para eso, lo explicaba yo en la clase pasada. La soldadura de arco sumergido tiene mayor penetración que la soldadura de arco protegido. Y es la razón por la cual la norma permite hacer esto. ¿Listo? Bueno. Punto importante. La clase pasada hicimos un ejemplo de diseño de un ángulo, creo que fue, ¿cierto? Para una soldadura de un ángulo, y alguno me da los datos del ejemplo y qué fue lo que nos dio. ¿Era un ángulo de cuánto? 3 por 3 por 3 octavos. De 3 por 3 octavos. ASTM A132. Grado 50. 100. Grado 50. Cartela de medio. ¿Cómo? Cartela de medio. Cartela de medio.
Entonces recuerden, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Definimos cuál es el espesor del material base que vamos a soldar. Y el espesor del material base que vamos a soldar se llama TBM. Y TBM es el menor de los dos espesores que voy a soldar. Aquí tengo dos espesores, un espesor de 3 octavos que son 9.5 milímetros y un espesor de media pulgada que son 12.7 milímetros. Entonces, este es el espesor del material base, este. ¿Okay? Siempre será el menor de los dos. Entonces decimos, esto es TBM. Con base en estos 3 octavos de pulgada, creo que definimos un espesor mínimo y un espesor máximo. ¿Así fue? ¿Sí? ¿Cuánto fue el mínimo? 3/16. 3/16. ¿Y de dónde sale ese 3/16? De una tabla. Que yo mencioné la tabla. Menor o igual así, y yo creo que el otro eran 5/16. ¿Sí? ¿Listo? ¿De dónde sale esto? Al espesor del material base que definí, le resto un 16avo de pulgada. Entonces el espesor máximo siempre será igual al espesor del material base, entonces digo W máximo es igual al espesor del material base menos un 16avo de pulgada. 3 octavos son 6/16avos y 6/16avos menos un 16 son 5/16avos. ¿Claro? Yo explicaba en la clase pasada que este es un espesor muy popular en filetes porque es el mayor espesor que uno puede lograr en una sola pasada. Esa es la razón por la cual lo dije. Entonces, con base en esto, creo que este fue el que usamos, ¿cierto? Sí. Usamos. Sí. Con base en eso nos dio una longitud de soldadura de cuánto. Perdón, aquí, en el ejemplo, ¿para qué carga diseñamos nosotros? 35 toneladas. 35 toneladas. 77 kilos. ¿Cómo? 77 kilos. 77 kilos. ¿Qué encontramos aquí nosotros? Nos dio una longitud de soldadura, ¿cierto? ¿De cuánto? 11.11 11.11 pulgadas. pulgadas. ¿Equivalente a cuántos milímetros? 282. 282 a 28 centímetros aproximadamente. Y aquí dijimos que nos da una longitud 1. ¿De cuánto? 3.27 pulgadas. Y una longitud 2 de 7.84. 7.84. ¿Qué debemos hacer ahora cuando terminamos el diseño? ¿Cierto? Aquí todo diseño termina con una verificación, es obvio. Entonces vamos a verificar. ¿Cuáles son los estados límites que debo revisar? Al ángulo. No tengo agujeros. Entonces, ¿cuáles son los estados límites? Fluencia al área bruta y fractura al área bruta efectiva. ¿Está claro? ¿Listo? No tengo agujeros, no tengo área neta. Tengo área bruta. Y tengo que calcular el área bruta efectiva. Listo. Entonces, primero, fluencia. Este es un acero a 572 grados 50 que tiene por particularidad es que este es un acero de 50 KSI del límite de fluencia equivalente a 350 megapascales. Ese es ese acero. ¿Cuál es el área de este ángulo? ¿Cuál es el área de este ángulo? 2.12 pulgadas cuadradas. Voy al manual y me dice cuánto es el X trazo
¿A qué distancia está el centroide? Y un X sub P. ¿Sí lo ven? Así como trae un Y y un Y sub P. ¿Sí lo ven todos? Aquellos que no tienen el manual, les recomiendo que se hagan X sub P. Ojo vivo. ¿Cuál es el dato que tenemos que mirar? ¿El X o el Y? Son las coordenadas del centroide. X sub P y Y sub P hacen referencia a algo que llama el centro plástico. Y X sub P y Y sub P, que observen que los valores de X sub P es diferente a X para este ángulo. ¿Sí? Y Y sub P hacen referencia al centro plástico. Son las coordenadas del centro plástico. Y X y Y son las coordenadas del centroide. ¿Y qué es el centroide? El centro elástico. El centroide es el centro elástico. ¿Okay? Entonces, cuando hablemos del diseño a flexión, entenderemos qué quiere decir centro plástico. ¿Ok? Por ahora no lo puedo contar más, pero sí que quiero advertir para que no se vayan a confundir. No van a confundir el X con el X sub P, ni el Y con el Y sub P. ¿Está claro? ¿Listo? Muy bien. Listo. ¿Cuánto nos dio el X? 0.884. 0.884. 0.884. Muy bien. Entonces vamos a chequear. ¿Qué le chequeamos a afluencia? Phi sub T por P sub N. Phi sub T por P sub N. ¿Cuánto vale phi sub T? 0.9 A sub G por F sub Y. Listo. ¿Cuánto da la operación? ¿Cuánto da la operación? $2.11 por 50 por 0.9. 94.95. 94.95. 94. Kips, dividimos por 2, 2. 43.16. 43.16. ¿Para qué carga diseñamos? Para una carga de 35 toneladas. ¿Listo? O sea, el ángulo está aguantando por fluencia más de las 35 toneladas. ¿Está claro? ¿Listo? 2. Fractura. ¿Fractura de quién? Del área efectiva. Del área efectiva. Phi sub T por P sub N será igual a 0.75 área efectiva por F sub 1. Este acero tiene un esfuerzo de fractura de 65 KSI. $455 megapascales. Ese es el esfuerzo de fractura de ese acero A572-50. Recuerden que hay dos tipos de acero que se parecen bastante: el A572 y el A992. Tienen el mismo valor de esfuerzo de fluencia y el mismo valor de F sub 1. Son exactamente igual. La diferencia entre el uno y el otro es que la 992 es un poco más resistente a la corrosión. ¿Ok? Un poco más resistente a la corrosión. ¿Listo? Es la única diferencia que hay. Muy bien. ¿Qué es, en este caso, el área efectiva? No tenemos agujeros, o sea que tenemos área bruta. Y el área efectiva será igual a U veces el área bruta. Y a esto se le llama área bruta efectiva. Área bruta efectiva. ¿Cuánto vale U? U es igual a esa ecuación, 1 menos X trazo sobre L. X trazo es esto, 0.1. ¿Qué es L? Yo les decía a ustedes
no existe en la norma una definición clara de cuánto vale L en una conexión soldada. Lo que le dice es, algunos utilizan aquí el mayor de las dos longitudes, en este caso 184. Hay algunos que utilizan el menor valor, ¿cierto? Yo utilizo el promedio. ¿Y cuánto es el promedio? Pues el promedio es la mitad de 11.11, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? O si no me creen, sumen. Sumen estos dos y lo dividen por 2. Me dicen cuánto es el promedio. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cuánto me da esto? 1 menos 0.884 sobre la mitad de 11.11. Esto es lo mismo que decir 1 menos 2 por 0.884 sobre 11.11. 11.11, ¿qué es? La longitud de la soldadura que nos dio. ¿Sí está claro? ¿Listo? ¿Cuánto da esta fracción? 0.84. Y 0.84 es menor a 0.90. ¿Cuál uso? 0.84. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice este es menor a 0.90? Que si por algún caso me da mayor a 0.90, tengo que usar un 0.90. ¿Está claro? ¿Ya? Ese es el límite máximo es 0.90, pero me dio 0.84. ¿Está claro? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto valdrá el área efectiva? El área efectiva valdrá 0.84 por 2.11. 1.77 pulgadas cuadradas. Entonces reemplazamos aquí y decimos 0.75 por 1.77 por 65 y le dicen cuánto dio. ¿Qué es? Digámoslo por 2.2. 39.22. Toneladas. Listo. ¿Qué nos falta chequear? La conexión. ¿Cierto? La conexión. Vamos a chequearla. De todas maneras ya nos vamos a dar cuenta cuánto va a aguantar la conexión. ¿Con qué valor de carga diseñamos la conexión? Pues con 35 toneladas. Ese es el valor con el cual diseñamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces vamos a chequear la conexión. Conexión soldada. Conexión soldada. ¿Cuánto aguanta la conexión? Phi RNW, esa es la capacidad de la conexión, es igual a 0.75. ¿Cuánto aguanta la soldadura? La soldadura aguanta 0.6 FEXX, ¿cierto? Que multiplica al espesor efectivo que multiplica a la longitud de soldadura. Esa es la ecuación. ¿Cuánto fue el W efectivo que utilizamos en el diseño? 0.22.1. ¿Sí? Punto 707 por 5/16. Eso fue lo que usamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí es? ¿Es así o no es así? ¿Sí? El W efectivo que usamos fue, ¿y qué es punto 707? 32 sobre 2, ¿cierto? Y el espesor que usamos fue 5/16. ¿Cuánto da esta operación? 0.221 pulgadas. ¿Listo? ¿Cuánto? Aquí tenemos que multiplicar por el factor.
¿Cuánto vale este factor? 1, ¿cierto? El factor vale 1 porque los filetes son longitudinales. Muy bien. ¿Qué electrodos usamos? ¿Es 70 o es 60? 70. ¿Es 70? 70. ¿Sí? Es 70. Es 70. ¿Qué quiere decir? Es 70. Que Fxx, este es el límite de influencia de la soldadura. 70 KSI. Entonces, phi RNW será igual a 0.75 por el 60% de 70 por 0.221 y por la longitud de soldadura que nos dio 11.11. Ahí está. Gibbs, digámoslo por 2,2. 35.15. 35.15. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Por fluencia, el ángulo resiste 43,16 por fluencia. Por fractura, resiste 39.22. 39.22. Y por la conexión, 35.15. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que el diseño lo está controlando la conexión. Eso es un diseño fatal. ¿Ok? Fatal. ¿Cierto? La norma nos recomienda siempre que la menor capacidad no puede ser la conexión. Uno no debería diseñar para que el diseño lo controle la conexión. ¿Listo? ¿Ok? Entonces eso es un mal diseño, Entonces voy a explicar lo siguiente. Cuando usted usa esta ecuación, usted decide con qué valor de carga va a diseñar. Ojo yo lo que voy a decir. Entonces hay dos maneras de diseñar una conexión. Usted la puede diseñar por resistencia. ¿Qué quiere decir diseñar por resistencia? Voy a diseñar para resistir la carga que debe soportar. ¿Listo? ¿De dónde sale esa carga? Del análisis estructural. ¿De dónde salen las 35 toneladas que usamos aquí? Del análisis estructural. ¿Cierto? Decimos, ese elemento debe aguantar 35 toneladas. Ese elemento va a aguantar 35. ¿Está claro? Muy bien. Se llama diseño por resistencia. La otra manera de diseñar es diseñar por capacidad. Entonces diseña la conexión para que desarrolle la capacidad del elemento que usted está conectando. ¿Está claro? Ojo yo la explicación. Diseña por resistencia, pide el análisis estructural y dice cuánta carga debe tomar ese elemento de acuerdo con la combinación de carga que esté controlando el diseño. ¿Listo? Y usted dice 35 toneladas. La otra alternativa, voy a diseñar por capacidad. ¿Qué quiere decir? Voy a diseñar no para las 35 toneladas, voy a diseñar para la capacidad que tiene el ángulo, ¿cierto? ¿Y cuánto es la capacidad que tiene el ángulo? La capacidad que tiene el ángulo, ¿cierto? Es A sub G por F sub G. ¿Ok? Esa es la capacidad que tiene el ángulo. El área bruta multiplicada por el límite de presión. ¿Cierto? Eso es la capacidad, afluencia del área bruta. Capacidad, ¿no? Sin el phi. Sin el phi. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Punto importante. Punto importante. Si este ángulo formara parte del sistema de resistencia sísmica, cuando hacemos diseño sísmico, siempre debemos tener la precaución que el diseño sísmico siempre diseñamos por capacidad. ¿Está claro? El diseño sísmico siempre diseñamos por capacidad. ¿Listo? Entonces, el diseño sísmico tenemos que garantizar de que la conexión sea capaz de desarrollar la capacidad del elemento.
Y cuando hacemos diseño sísmico, este F sub Y lo cambiamos por un numerito que se llama F sub Y E. F sub Y E. Y F sub Y E se define como el límite de influencia esperado. Este F sub Y es el límite de influencia nominal del acero, límite de influencia nominal del acero. Y F sub Y E es el límite de influencia esperado. ¿Cuánto vale F sub Y? F sub Y se calcula a partir de esta ecuación. R sub Y es igual a la relación que hay entre el límite de influencia esperado y el límite de influencia nominal. ¿Listo? ¿Cuánto vale R sub Y? Depende del tipo de acero. Si yo tengo un acero A36, R sub Y vale 1.5. Eso está en la norma, ¿ok? Eso está en la norma, ¿cierto? Está en la norma. Y está en el título F3 de la norma. F3 de la norma. F3 de la norma se llama requisitos sísmicos, ¿ok? Provisiones sísmicas. Para aceros ASTM A572, este R sub Y vale 1.1. Entonces, ¿cómo calcula usted el F sub Y E? El F sub Y E será igual al valor de R sub Y multiplicado por el límite de influencia esperado, nominal. ¿Está claro? ¿Listo? Y ese valor de F sub Y se llama límite de influencia esperado. Esperado. ¿Listo? ¿Ok? Este concepto surgió a raíz del sismo del 17 de noviembre de 1994, que lo hemos mencionado varias veces en este curso, que se llama el sismo de Northern California. ¿Listo? Muy bien. Como no estamos aquí hablando de diseño sísmico, vamos a rediseñar esta soldadura. Vamos a rediseñar la soldadura para esta capacidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos evitar? Que la menor capacidad sea la junta soldada. ¿Listo? ¿Ya? Le decimos rediseño de la conexión soldada.